Atención, ¿qué harías si la vida que destruiste regresara para hacer añicos la tuya? Antes de sumergirte en este relato de traición y venganza multimillonaria, pulsa el botón de me gusta y dinos en los comentarios, ¿cuál es la mayor traición que has presenciado en un negocio o una relación? La cláusula de consecuencia, el precio de un secreto. Imagina esto. Estás en la cima del mundo, en una oficina de cristal en el piso 52, con vista al brillo intenso del skyline de Ciudad de México, celebrando tu última victoria con tu nueva conquista. Te sientes invencible. Pero, de repente, al otro lado de la sala, ves a tu ex esposa, Carla, radiante, embarazada, y cenando con Elias Sterling, un magnate tan poderoso que podría borrarte del mapa con un chasquido de dedos. En ese instante, todo lo que creías haber ganado se desmorona. El precio de tu traición no es dinero, es la vida que arruinaste, que ahora florece sin ti. 1. La noche. Que el mundo de Carla colapsó. La noche en que el skyline de Ciudad de México resplandecía más brillante fue la misma en que el mundo de Carla Robles colapsó en silencio. Estaba de pie en la oficina de cristal en el piso 52, con los dedos temblando alrededor del bolígrafo que Javier Torres le empujaba. Él no levantó la voz. No lo necesitaba. Sus ojos fríos lo decían todo. Firma, Carla. Ambos sabemos que no estás hecha para este matrimonio, ni para la maternidad. Sus palabras se clavaron justo en la parte de su corazón, que aún creía que él se preocupaba. Ella se había enterado de que estaba embarazada solo unas horas antes, todavía mareada por las advertencias del médico, su mente luchando por la esperanza. Javier ni siquiera preguntó si estaba bien. Solo había pedido el divorcio. Afuera, la ciudad resplandecía como diamantes. Los coches se arrastraban bajo la torre. Un avión cruzaba el cielo nocturno. Una sirena solitaria resonaba entre los edificios. Adentro, había un silencio mortal. Carla se tragó el nudo en la garganta. Sus ojos escocían. Intentó hablar, pero el teléfono de Javier se iluminó con un mensaje de Silvana Valle, la modelo que había estado acechando sus sospechas durante meses. «No te desmorones», murmuró él, molesto. «Es vergonzoso». Sus dedos se apretaron dolorosamente alrededor del bolígrafo. Cuando finalmente firmó, sintió como si su columna vertebral se rompiera. Javier arrebató los papeles como si hubiera estado esperando años. Sin despedida, sin culpa, sin remordimiento. Solo un asentimiento como si ella fuera un problema finalmente eliminado de su agenda. Y luego salió, directo al ascensor, directo hacia su nueva vida, directo hacia la mujer que había elegido por encima de ella. Carla apenas llegó al estacionamiento antes de que sus rodillas se doblaran. Presionó su espalda contra un pilar de concreto, las lágrimas brotando calientes e incontrolables. Su pecho se oprimió con un dolor agudo y aterrador. Su mano voló a su abdomen. «Por favor», susurró, «quédate conmigo. Por favor, bebé». El aire frío la envolvió como un castigo. Su aliento se empañó frente a sus labios, mientras otra ola de dolor la recorría. Intentó llamar a Javier, luego se detuvo. Por supuesto, él no vendría. Su visión se nubló mientras se empujaba hacia su viejo Toyota, torpemente buscando las llaves. Una pareja pasó riendo, despreocupada, sin darse cuenta de la mujer desmoronándose a pocos metros. Su teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Javier. «Terminamos. No me contactes de nuevo». La pantalla se atenuó. El mundo se inclinó. Carla se cubrió la boca para sofocar el sollozo que amenazaba con destrozarla.
Se hundió en el asiento del conductor, la frente contra el volante, el corazón rompiéndose en tiempo real. Pensó que había tocado el punto más bajo imaginable, pero no tenía idea de que esta noche era solo el principio. No tenía idea de hasta dónde llegaría la traición de Javier y Silvana. No tenía idea de quién pronto entraría en su vida. Y no tenía absolutamente ninguna idea de que el diminuto aleteo dentro de ella no era un latido, sino dos. Y antes de que amaneciera, algo sucedería que lo cambiaría todo para siempre. 2. El amanecer de ceniza. Ciudad de México se despertó con un amanecer gris y helado, la mañana después de que la vida de Carla Robles se rompiera. Mientras la ciudad se apresuraba en su rutina, autobuses silbando en las paradas, cafeterías zumbando con viajeros matutinos, Carla se sentó en el borde de su estrecha cama, en su pequeño estudio, mirando el contorno débil de su reflejo en la ventana. Sus ojos estaban hinchados por horas de llanto, su garganta áspera, su corazón magullado tan profundamente que se preguntó si alguna vez volvería a latir con normalidad. Los papeles de divorcio yacían en el mostrador de su cocina, aún oliendo débilmente al perfume de Javier, un aroma que una vez le resultó reconfortante, pero que ahora se sentía como veneno. Carla no solo estaba desconsolada, estaba agotada, asustada y desesperadamente sola. Su infancia en el sistema de acogida le había enseñado a sobrevivir con casi nada, pero no la había preparado para esto. El dolor de ser desechada por el hombre en el que había confiado más que en nadie en su vida. Se había casado con Javier Torres, creyendo que finalmente había escapado de la inestabilidad de su pasado, creyendo que él veía en ella la fortaleza que nadie más se había molestado en reconocer. En cambio, se había vuelto desechable en el momento en que no encajaba en su imagen corporativa perfecta. Su teléfono vibró con un mensaje de voz de su supervisora en la firma de seguros. Conocía el tono antes de presionar reproducir, preocupación mezclada con la presión subyacente de necesitarla de vuelta en el trabajo. Carla, nos enteramos del divorcio. Tómate el día. Llámame cuando estés lista. ¿Lista? Ni siquiera sabía quién era sin Javier. Había pasado 3 años moldeándose para ser la esposa de apoyo del CEO, tranquila, pulcra, confiable. La clase de mujer que mantenía su dolor escondido bajo una sonrisa serena. La clase que dejaba que su esposo brillara mientras ella se quedaba en un segundo plano. Pero la verdad era más oscura. Javier había minado su confianza poco a poco. «Piensas demasiado en todo», decía. «A nadie en esos eventos le importa tu opinión. Solo luce presentable. Eres demasiado emocional. Deberías estar agradecida de que soy paciente contigo». Y ella le había creído, de la forma en que los niños desatendidos aprenden a creer cada palabra dura que les dicen sus cuidadores. Nunca discutió, nunca se resistió. Creyó que permanecer en silencio era la única forma de mantener un hogar, un matrimonio, una familia que deseaba desesperadamente. Pero ahora el hogar se había ido, el matrimonio se había ido. Y la familia, su mano temblorosa se deslizó hacia su abdomen, pendía de un equilibrio peligroso e incierto. No tenía a nadie con quien hablar, ninguna madre a quien llamar, ningún hermano en quien apoyarse. Su amiga más cercana se había mudado a Barcelona el año pasado. Incluso sus compañeros de trabajo mantenían la distancia. La mayoría de ellos asumían que ella solo ascendió en la escala corporativa porque se había casado con un CEO, sin darse cuenta de que tenía un coeficiente intelectual que la situaba en el 1% de los analistas en la industria.
Había construido su éxito de la misma manera que construyó su vida, en silencio, sola y sin aplausos. Mientras la ciudad se iluminaba afuera, Carla se obligó a levantarse. Se lavó la cara, se recogió el pelo en una cola de caballo baja y se envolvió en el grueso suéter beige que su madre adoptiva le había tejido hace años, el único artículo que había salvado de ese tiempo. Necesitaba calor. Necesitaba algo que se sintiera como seguridad. No sabía qué venía después. No sabía cómo sobrevivir a un embarazo sin pareja, sin dinero y sin apoyo emocional. No sabía cómo reconstruir su vida de las cenizas por segunda vez. Pero en algún lugar bajo todo el miedo, algo pequeño parpadeó. No esperanza exactamente, más bien desafío, porque incluso las mujeres destrozadas pueden levantarse de nuevo. Y Carla Robles estaba a punto de descubrir cuán fuerte era en realidad. 3. El exilio y el pulso de posibilidad. Ciudad de México se había convertido en una ciudad de fantasmas para Carla Robles. Cada calle, cada restaurante, cada esquina, llevaba un recuerdo de Javier. No podía respirar sin sentir que él permanecía en algún lugar en las sombras de su mente. Así que, cuando el Departamento de Recursos Humanos aprobó una opción de trabajo remoto a petición suya, tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Se iría, no solo del apartamento, no solo del vecindario, sino de Ciudad de México. Al final de la semana, estaba arrastrando 2 maletas por la alfombra desgastada del aeropuerto de Guadalajara, su corazón martilleando, como si estuviera huyendo de la escena de un crimen. Los anuncios de la megafonía resonaban como instrucciones distantes, destinadas a otra persona. Toda su vida se había reducido a 2 maletas, una botella de agua tibia y un secreto frágil que crecía dentro de ella. Uno que no estaba segura de que su cuerpo pudiera conservar, pero por el que rezaba de todos modos. Su destino, Madrid. No fue una elección glamurosa, no se trataba de reinventarse, se trataba de supervivencia. Madrid era lo suficientemente grande como para que ella desapareciera, lo suficientemente ocupada como para que nadie hiciera preguntas, lo suficientemente ruidosa como para ahogar todas las partes de su corazón que ya no quería escuchar. Cuando el avión aterrizó, la ciudad la recibió con la habitual sobrecarga sensorial. Bocinas sonando, taxis zigzagueando como si estuvieran en un gran premio, vapor saliendo de las alcantarillas como si la tierra misma estuviera exhalando. Sin embargo, bajo el caos, algo se agitó en su pecho. Un pulso, un leve ritmo de posibilidad. Tal vez este era el lugar correcto para desmoronarse. Y tal vez, solo tal vez, era el lugar correcto para empezar de nuevo. Su alquiler temporal estaba en el barrio de Lavapiés, un modesto 3er piso sin ascensor, con un radiador terco y una vista a una pared de ladrillos. Pero era tranquilo, anónimo y muy alejado del pulido mundo de cristal en el que vivía Javier. Desempacó lentamente, doblando cada artículo con cuidado, casi ritualmente. Un nuevo comienzo no tenía que ser glamuroso, solo tenía que ser suyo. A la mañana siguiente, se aventuró a la ciudad, necesitando aire, necesitando distracción. Madrid era un mundo que solo había visto durante viajes de negocios con Javier. Siempre desde el asiento trasero de un coche, siempre filtrado a través de su rígido horario. Ahora caminaba como una extraña, desapercibida, libre de la manera más pequeña y triste. El Parque del Retiro a principios de otoño era impresionante. Las hojas ardían en rojo dorado, como si incendiaran todo el paisaje. Se sentó en un banco,
sus manos acunando instintivamente su abdomen. Aún no parecía una mujer embarazada. Apenas se sentía como tal. El miedo era constante. El miedo a perder al bebé, a volver a fallar, a que la historia se repitiera. Pero rodeada de runners, familias y extraños riendo bajo el sol de la mañana, se permitió respirar. Fue aquí, bajo la sombra de los olmos, donde el siguiente capítulo de su vida cambió en silencio. No se dio cuenta de él al principio. El hombre alto apoyado en una farola, vestido con un abrigo color carbón que no coincidía del todo con su presencia robusta y discreta. Él no la estaba mirando específicamente, solo observaba el parque con una quietud pensativa inusual para Madrid. Pero él sí la notó. Una mujer sola, con los ojos rojos por el llanto, los hombros tensos como si sostuviera el peso de algo invisible. Su mirada se detuvo un momento, no con curiosidad, sino con reconocimiento. Carla no lo sabía aún, pero este era Adrián Solís, el hombre cuya existencia desentrañaría todo lo que ella creía entender sobre el poder, la lealtad y el destino. Y en solo unas pocas semanas, se convertiría en la persona más importante que jamás había conocido. Pero por ahora, seguía siendo un extraño, observando su vida a la deriva, acercarse silenciosamente a él. 4. El brindis vacío. Mientras Carla intentaba recomponerse en un rincón tranquilo del Retiro, lejos de allí, en Los Ángeles, Javier Torres estaba celebrando. No en voz baja, no en privado, sino a gritos, ostentosamente, como un hombre que quería que el mundo supiera que había ganado. La azotea de la Torres Biosystems Innovation Tower brillaba bajo el sol de California. Se estaba llevando a cabo un brunch privado, al que asistieron influencers, inversores y todos los trepadores sociales, desesperados por orbitar la estrella ascendente de Javier. Los fotógrafos se movían entre las mesas, fingiendo discreción, mientras captaban cada ángulo de la nueva pareja de poder. En el centro de todo estaba Javier, inmaculado en un traje azul marino a medida, una mano en su copa de champán y la otra apoyada posesivamente en el muslo de Silvana Valle. Silvana sonreía a las cámaras con dulzura practicada, sus ojos grandes y luminosos, pero debajo de esa suavidad vivía algo afilado, calculador, peligroso. Había pasado años aprendiendo a encantar a hombres poderosos, a deslizarse en sus vidas como la seda y a quedarse el tiempo suficiente para asegurar lo que quería. Esta vez, lo quería todo. Javier se inclinó hacia ella, cepillándole un mechón de pelo detrás de la oreja. Para cualquiera que mirara, parecía tierno, íntimo, pero Silvana sentía la verdad. Su toque era más sobre posesión que sobre afecto. ¿Has oído algo de la Junta?, susurró ella, su voz baja para que los micrófonos no la captaran. Aprobarán la propuesta de fusión el lunes, dijo él, con confianza goteando de cada palabra. Después de eso, Torres Bio se convierte en la fuerza dominante en el mercado de la biotecnología. ¿Y tu ex esposa?, preguntó ella, fingiendo inocencia mientras sorbía su mimosa. ¿Carla?, se burló él. Es irrelevante. Probablemente llorando en algún lugar, pero ese ya no es mi problema. Silvana ocultó su sonrisa irónica detrás del borde de su copa. Su arrogancia era una herramienta que usaba mientras él subestimaba a todos, incluso a la mujer que le había sido leal durante años. Un hombre así era fácil de manipular, fácil de guiar exactamente a donde ella quería. Pero por dentro, un destello de molestia le apretó el estómago. Javier todavía hablaba de Carla con una irritación persistente, como si el mero recuerdo de su existencia
le molestara. A Silvana no le gustaba compartir espacio en la mente de un hombre con otra mujer, ni siquiera en susurros. A solo unos pasos, la madre de Javier, Evelyn Torres, los observaba con desaprobación apenas disimulada. Una mujer criada en círculos de dinero antiguo, Evelyn consideraba a Silvana una distracción temporal y no se molestaba en ocultarlo. Se inclinó hacia su hermana, murmurando con una voz destinada a ser escuchada. «Está cometiendo un error. Esa chica no es Carla». Y Javier lo escuchó. Su mandíbula se tensó. Odiaba que lo compararan con su ex esposa, porque en el fondo sabía que Carla había sido lo mejor de su vida. La única persona que realmente se preocupaba por él. La única que creía que era más que el despiadado CEO en el que se había convertido. Pero el ego era más fuerte que la conciencia, así que fingió que no le importaba. «Mamá se adaptará», murmuró Javier a Silvana. «Una vez que se celebre la boda, todos te aceptarán». La sonrisa de Silvana se agudizó. «Mientras suceda pronto». «Oh, sucederá», dijo Javier. «Lo tengo todo planeado, Sil». Él no lo sabía aún, pero su mundo cuidadosamente curado tenía una grieta que lo atravesaba. Una que él había creado la noche que obligó a Carla a firmar esos papeles. Una grieta a punto de abrirse de par en par. Mientras el brunch continuaba y las cámaras destellaban, Javier levantó una copa de champán para brindar por su futuro brillante e intocable. Pero en algún lugar, a miles de kilómetros de distancia, la mujer que desechó estaba gestando lo único que él creía que nunca podría tener: un hijo. Una verdad que detonaría su mundo y expondría cada mentira sobre la que había construido su reino. 5. La humillación pública y el acero Madrid había comenzado lentamente a sentirse transitable para Carla Robles. No estaba curada, ni mucho menos, pero estaba funcionando. Podía caminar por la calle sin llorar. Podía dormir la mayor parte de la noche sin despertarse aterrorizada de que algo anduviera mal con el bebé. Incluso podía pasar una mañana completa de trabajo remoto sin que le temblaran las manos. Pero la paz nunca dura mucho para una mujer cuyo pasado se niega a permanecer enterrado. Sucedió un viernes por la noche. Carla acababa de terminar de comprar víveres, arrastrando bolsas a su pequeña cocina, tarareando suavemente para distraerse de las náuseas que habían regresado. Encendió la radio para tener ruido de fondo, sin esperar nada más que informes meteorológicos y actualizaciones de tráfico. En cambio, la voz del locutor sonó brillante y despreocupada. Los Ángeles está que arde hoy tras el compromiso sorpresa del CEO de biotecnología, Javier Torres, y la modelo emergente, Silvana Valle. Las fuentes dicen que la fiesta de compromiso tuvo lugar en el Beverly Hills Hotel, con cientos de invitados famosos. La bolsa de la compra se le resbaló de las manos a Carla. Las manzanas rodaron por el suelo de linóleo. «No, no, no, no». Otra voz intervino, esta vez divertida, casi regocijada. «Las fotos son una locura». Silvana lució un anillo de diamantes del tamaño de un lago. Y Javier se ve extremadamente orgulloso de sí mismo. La visión de Carla se nubló. Buscó a tientas el mostrador para estabilizarse. Su respiración se aceleró en jadeos superficiales que no podía controlar. Comprometido ya, a solo 9 meses de haberla desechado como si no significara nada. Buscó el nombre de Javier en línea con dedos temblorosos, aunque sabía que se arrepentiría. Cada titular se sintió como una bofetada. Javier Torres y Silvana Valle, la nueva pareja de poder de la biotecnología, el CEO y la supermodelo. Torres se recupera en el amor. Exesposa no está a la vista. Su pecho se retorció tan bruscamente que casi se desplomó. Esto no era desamor, era humillación,
reabierta y exhibida al mundo entero. Y luego el video comenzó a reproducirse automáticamente. Una reportera acercó un micrófono a Silvana, quien se inclinó con gracia al lado de Javier. Entonces, Silvana, ¿tienes algún comentario sobre el matrimonio anterior de Javier? Silvana se rió, un sonido delicado y cruel. Bueno, todo el mundo supera a alguien, ¿verdad? Javier no la corrigió, no defendió a Carla, no mostró ni un atisbo de arrepentimiento. Simplemente apretó su brazo alrededor de Silvana y la besó en la sien mientras las cámaras destellaban como relámpagos. Carla presionó ambas manos sobre su abdomen, luchando contra el impulso de colapsar. Los bebés. Dios, los bebés. No podía permitir que su estrés los lastimara. Se obligó a respirar, a mantenerse erguida, a parpadear para alejar las lágrimas que amenazaban con ahogarla. Pero luego su teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Dudó antes de abrirlo. Cuando lo hizo, el aire abandonó sus pulmones. Era una foto. Javier y Silvana de pie bajo un arco floral, copas de champán en alto. Pero alguien había rodeado un detalle en rojo. Javier llevaba puesto el reloj que Carla le había regalado en su primer aniversario. Él le había dicho que lo había perdido. Él no había perdido nada. Simplemente lo había guardado para un público más grandioso. Carla sintió que algo dentro de ella cambiaba. Algo frágil se rompía. Algo enterrado se elevaba. El dolor no se desvaneció. Se agudizó, se centró, se convirtió en algo más frío, más fuerte. No iba a sobrevivir a esto escondiéndose. No iba a superar a Silvana en llanto, ni a Javier en brillo, pero lo superaría. Porque la traición tiene una extraña reacción en el corazón de las mujeres suaves. Las convierte en acero. Y antes de que terminara la noche, alguien inesperado llamaría a su puerta. Alguien que había visto los mismos titulares y no estaba dispuesto a dejarla enfrentar el mundo sola. 6. El compañero silencioso. El golpe en la puerta del apartamento de Carla llegó suavemente al principio, tan suave que pensó que lo había imaginado. Estaba sentada en el suelo entre comestibles esparcidos, su respiración aún inestable por la tormenta de emociones que las noticias del compromiso habían desatado. Las mangas de su suéter estaban húmedas por las lágrimas que ni siquiera recordaba haber derramado. Presionó una mano sobre su abdomen, susurrando a los bebés, cuya existencia se sentía como lo único que la ataba al mundo. Otro golpe. Más firme. Ella se estremeció. «Carla», una voz llamó desde afuera, una voz masculina, tranquila, profunda, desconocida, pero extrañamente firme. «Soy Adrián Solís. Nos conocimos brevemente en el parque». Su corazón dio un vuelco. Ahora lo recordaba. El extraño tranquilo, que la había observado con ojos que no juzgaban, sino que entendían. Ella no sabía que era un multimillonario. No sabía que estaba conectado a su pasado de maneras que luego destrozarían todo lo que ella creía. Todo lo que sabía era que no quería que nadie la viera así. «Yo no acepto visitas», gritó, tratando de sonar compuesta. Hubo una pausa. «Vi las noticias. Solo quería asegurarme de que estás bien». Su garganta se cerró. Esa simple frase, tan suave, tan modesta, casi la deshace de nuevo. Nadie le había preguntado si estaba bien en meses. Javier ciertamente nunca lo había hecho, ni siquiera cuando ella le suplicó que volviera a casa la noche que se desmayó por el estrés, ni cuando temió perder al bebé, ni cuando el médico le advirtió sobre las complicaciones. Y ahora este extraño estaba parado afuera de su puerta, ofreciendo una pizca de amabilidad que ella no sabía cómo aceptar. Abrió la puerta solo una rendija.
Adrián estaba allí con un abrigo oscuro. La luz del pasillo proyectaba suaves sombras en sus rasgos. Su expresión no era de lástima. Estaba preocupado, pero con respeto. No miró su rostro surcado de lágrimas con incómoda incomodidad, como la mayoría de la gente. Simplemente asintió, reconociendo su dolor, sin entrometerse en él. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja. Ella dudó. Luego, se hizo a un lado. Su apartamento era pequeño, abarrotado de bolsas de comestibles y los restos de su colapso. Se preparó para ser juzgada. Pero Adrián ni siquiera parpadeó. En cambio, se arrodilló y comenzó a recoger las manzanas del suelo, como si esto fuera lo más natural del mundo. «No tienes que hacer eso», susurró ella. «Lo sé», dijo él en voz baja. «Por eso lo hago». Algo frágil dentro de ella tembló. Cuando los comestibles estuvieron de nuevo en el mostrador, Adrián se apoyó contra la estufa, dándole espacio. «Cosas como esta», dijo suavemente. «La humillación pública duele más de lo que nadie se da cuenta». Carla tragó saliva. «No fui humillada», murmuró. Adrián levantó una ceja. No burlón, sino con conocimiento. Ella se hundió en una silla. «Está bien», susurró. «Tal vez sí lo fui». «Por supuesto que lo fuiste», dijo con voz firme. «Porque eres humana y porque él debería haberte protegido». Ella se cubrió la cara. «¿Por qué duele tanto todavía? Después de todo lo que hizo. ¿Por qué todavía siento que soy el fracaso?» «Lo amabas», respondió Adrián simplemente. «El amor no desaparece solo porque alguien no lo merezca». Su respiración se entrecortó. Nadie se lo había dicho así. Por un momento, el apartamento se quedó en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador. «Carla», dijo él con cuidado, «no estás sola. Ya no. Cualquier cosa que estés enfrentando, no tienes que enfrentarla sola». «¿Cómo?» Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró violentamente sobre la mesa. Otra notificación de titular apareció en la pantalla. Javier Torres había emitido un comunicado público, y su primera línea hizo que la sangre se le fuera del rostro. «Le deseo lo mejor a mi ex esposa, y espero que pueda seguir adelante y encontrar un propósito». ¿Propósito? Como si ella estuviera vacía sin él. Su mano tembló. La mandíbula de Adrián se tensó. Y en ese momento, una tormenta comenzó a gestarse, una que pronto atraería violentamente a sus tres mundos. 7. El deshacer irreversible. Durante los siguientes días, Carla anduvo en una niebla lo suficientemente densa como para ahogarse. Trabajó. Descansó. Intentó comer. Fingió que el dolor en su pecho no se hacía más pesado con cada nuevo titular sobre el compromiso de cuento de hadas de Javier. Pero incluso fingir requería una fuerza que apenas le quedaba. Adrián la visitaba cada 2 días, nunca entrometiéndose, siempre pidiendo permiso. Le trajo sopa una vez, otra vez, té de hierbas para las náuseas. Siempre gestos sencillos, nunca invasivos. Sin embargo, ella podía sentir que algo cambiaba. Su tranquila presencia la hacía más valiente. Sus ojos firmes le recordaban que ya no era invisible. Aún así, ella no le había dicho que estaba embarazada. No porque no confiara en él. No confiaba en el mundo. Luego vino la llamada telefónica que lo cambió todo. Estaba sentada en el sofá, con el portátil abierto en una hoja de cálculo que había releído 10 veces sin absorber un solo número. Su teléfono se iluminó con un nombre que no esperaba. Natalia Quiroga, abogada de divorcios. Su aliento se cortó. No había hablado con Natalia desde que firmó los papeles. «Hola», dijo Carla, con la voz diminuta. «Carla», dijo Natalia, sin aliento.
papeles crujiendo de fondo. Necesitamos hablar. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. ¿Pasó algo? Estaba revisando tus archivos de caso para un seminario, dijo Natalia rápidamente. Y algo no estaba bien. Pensé que tal vez era un error mío. Revisé de nuevo. No lo era. ¿Qué quieres decir con no estaba bien? Natalia inhaló bruscamente. Tu exmarido no leyó el paquete completo cuando te presionó para que firmaras. Carla parpadeó, confundida. Todo el mundo firma sin leer en momentos de alto estrés, Natalia. No, insistió Natalia. Él te obligó a firmar, pero no se dio cuenta de que también tenía que firmar una copia espejo. Una que su asistente mezcló en la carpeta equivocada. Carla se enderezó. Natalia, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo, dijo Natalia lentamente, que Javier Torres firmó una cláusula de renuncia que no pretendía firmar. El estómago de Carla se hundió. ¿Renuncia de qué? Otro crujido de papeles. Una suave maldición. Carla. La cláusula establece que Javier Torres renuncia a todos los derechos parentales de cualquier hijo concebido antes de la fecha del divorcio. La habitación dio vueltas. ¿Qué? Susurró. Legalmente, continuó Natalia, con la voz temblando de incredulidad. Si tuvieras un hijo con él, incluso sin saberlo, él tiene 0 derechos. Financieros, de custodia, de visita, nada. Él renunció a todo. En el momento en que te empujó esos papeles, el mundo se redujo a un solo punto. Sus bebés, sus pequeños y frágiles bebés, estaban a salvo de Javier, de maneras que ella no podía haber imaginado. Pero él no lo sabe, murmuró Carla. No, confirmó Natalia. Y cuando se entere, porque ambos sabemos que lo hará, intentará enterrarte en la corte. Excepto que no puede. Él renunció a su poder. Carla presionó una mano contra sus labios. Nunca quise venganza. Solo quería paz. Y te la mereces, dijo Natalia suavemente. Pero él merece consecuencias, Carla. Consecuencias reales. Las lágrimas llenaron sus ojos. No de dolor esta vez, sino de algo más ligero, algo parecido a la liberación. Necesito tiempo para pensar, susurró. Tómate todo el tiempo que necesites, dijo Natalia. Pero Carla, este es tu punto de inflexión. No le tengas miedo. Cuando la llamada terminó, Carla se quedó mirando la pared en blanco frente a ella, los latidos del corazón retumbando por todo su cuerpo. Los bebés se movieron suavemente dentro de ella, como si le recordaran que estaban allí, vivos, luchando, suyos. Un suave golpe la hizo volver. Abrió la puerta. Adrián estaba allí, sosteniendo 2 tazas de chocolate caliente, pero se congeló cuando vio su rostro, lloroso, atónito, cambiado. Carla, dijo él suavemente, ¿qué pasó? Sus labios se entreabrieron. Todo estaba a punto de comenzar. Y por primera vez, ya no tenía miedo. 8. Un nuevo comienzo. Adrián no la presionó para que respondiera. No exigió explicaciones ni revoloteó de la forma en que la gente suele hacer cuando presiente un secreto temblando detrás de los ojos de alguien. En cambio, le entregó la taza tibia de chocolate caliente y se sentó frente a ella en la pequeña mesa de la cocina, esperando no con impaciencia, sino con tranquila presencia. Fue esta dulzura lo que finalmente soltó algo dentro de ella. «Estoy embarazada», susurró, las palabras apenas audibles. Los ojos de Adrián se suavizaron, sin shock, sin escándalo, solo presentes. «Me lo imaginaba», dijo en voz baja. «Te has estado tocando el estómago cuando no te das cuenta». Su respiración se entrecortó. «¿Lo sabías?» «Lo sospechaba», corrigió él. «Pero quería que me lo dijeras cuando estuvieras lista». Carla miró sus manos temblorosas. «No sé cómo hacer esto sola». «No estarás sola», dijo Adrián simplemente. Esas 4 palabras casi la rompen de nuevo, pero esta vez de una buena manera. Catártica. Ella le contó todo entonces. Las complicaciones, el miedo a perder a los bebés, la crueldad de Javier, el divorcio apresurado
Y finalmente, la revelación de Natalia. Para cuando terminó, el chocolate caliente se había enfriado entre sus palmas, pero su corazón se sentía extrañamente más ligero, como si hubiera expulsado años de silencio. Adrián se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas. Carla, lo que ese hombre te hizo es imperdonable. Pero esto, hizo un gesto suavemente hacia su abdomen, no es el final de tu historia, ni de lejos. Él la rió débilmente. Se siente como el final algunos días. Es el principio, dijo él en voz baja. Te estás reconstruyendo. Aún no se siente así, pero lo estás haciendo. Y él tenía razón. Las siguientes semanas se convirtieron en una tranquila transformación. Carla comenzó cada mañana con un paseo por el retiro. El aire de otoño era fresco y los árboles estaban perdiendo sus hojas en vibrantes olas doradas. Con cada paso, sentía que una nueva parte de ella se despertaba. Partes que habían estado enterradas bajo el control de Javier, bajo años de intentar ser la esposa que él quería en lugar de la mujer que era. Empezó a usar colores de nuevo, verdes suaves, marrones cálidos, suéteres acogedores que abrazaban su vientre en crecimiento en lugar de esconderlo. Cocinó comidas de verdad. Trabajó sin llorar. Y cada tarde, Adrián pasaba. No todos los días, pero lo suficientemente a menudo como para formar parte de su sanación. A veces hablaban, a veces no. Él había dominado el arte de la compañía tranquila. Un sábado, él la sorprendió con una pequeña caja blanca de una librería. Pensé que esto podría gustarte, dijo. Dentro había un diario de tapa dura, verde bosque, grabado con bordes dorados. Para cuando estés lista para escribir tu propia historia de nuevo, añadió. Carla trazó los bordes con las yemas de los dedos. Algo en su pecho se desplegó. Nadie le había dado nunca un regalo que la viera a ella. Ni su papel, ni su utilidad, ni su debilidad. Solo a ella. Cuando levantó la vista, Adrián la estaba mirando con algo cálido y tácito. Ella no estaba lista para nada más. Todavía no. Pero la posibilidad ya no la asustaba. Una noche, mientras los copos de nieve flotaban frente a su ventana, Carla sintió la patada de los bebés por primera vez. Jadeó, presionando su mano contra su vientre, las lágrimas acudiendo a sus ojos. Había rezado, suplicado, negociado por este momento después de 2 pérdidas devastadoras. Estos bebés eran fuertes, eran luchadores, al igual que ella. Llamó a Adrián sin pensarlo. Él no hizo preguntas. Simplemente dijo, «Ya voy para allá». Mientras esperaba, sintiendo pequeños golpes bajo su palma, una realización se asentó profundamente dentro de ella. Esta nueva vida, este renacimiento tranquilo e inesperado, acababa de comenzar. Y ninguno de ellos tenía idea de que el mundo de Javier Torres estaba a punto de resquebrajarse por completo. 9. El desmoronamiento del imperio. Mientras Carla Robles cosía lentamente su vida de nuevo en Madrid, Javier Torres estaba ocupado destruyendo la suya sin siquiera darse cuenta. Su compromiso con Silvana Valle había explotado en todas las plataformas principales. Revista Glamour los llamó la nueva dinastía. Las revistas financieras elogiaron el genio de Javier al estabilizar su vida personal justo meses antes de proponer la mayor fusión en la historia de la biotecnología. Silvana se regodeó en la atención, pero la verdad detrás de puertas cerradas, todo se estaba desmoronando. La junta directiva de Torres Biosystems no estaba celebrando el compromiso como Javier esperaba. De hecho, varios miembros estaban furiosos. Los inversores susurraban que Silvana era un pasivo y un riesgo de relaciones públicas. Algunos calificaron el momento del compromiso de poco profesional.
Y más profundamente aún, circulaban rumores feos por las salas de juntas en voz baja. ¿Por qué Javier forzó el divorcio tan rápido? ¿Hubo mala conducta? ¿Por qué está ocultando a Carla? Javier lo desestimó todo. Creía que su carrera era intocable, pero la primera fractura real apareció un martes por la mañana. Comenzó con un fallo. El software médico insignia de la compañía, el que Javier había prometido que revolucionaría los diagnósticos personalizados, comenzó a entregar resultados inconsistentes durante una importante demostración para inversores. El sistema se congeló 2 veces. Un asistente se desmayó de pánico. Javier perdió los estribos públicamente, gritando a un desarrollador frente a una docena de interesados. Los videos se filtraron en línea en cuestión de horas. Las acciones de Torres Bio cayeron un 3% antes del mediodía. Silvana intentó consolarlo, colgándose de su hombro como un chal decorativo, pero la paciencia de Javier se estaba agotando. «Ahora no, Silvana», espetó él. Las cámaras lo captaron. Twitter lo convirtió en un meme. Pero la peor parte, el fallo no fue aleatorio. Alguien había manipulado el entorno de prueba del software. Alguien dentro de la empresa. Alguien que sabía exactamente dónde golpear. Y Javier no tenía idea de quién. A 3.000 millas de distancia, Carla no estaba pensando en Javier en absoluto. Estaba sentada acurrucada en su sofá, con el portátil abierto, reproduciendo el último clip de ultrasonido. Sus bebés, pequeños, fuertes, bellamente vivos, flotaban en el monitor como 2 pequeños milagros. Presionó una mano contra su vientre. «Están a salvo», susurró. «Los protegeré». Pero la seguridad era frágil, porque mientras ella intentaba encontrar la paz, Javier estaba perdiendo el control. Y hombres como Javier nunca pierden en silencio. El segundo golpe llegó una semana después. Javier estaba sentado en una reunión de la junta directiva cuando una carpeta se deslizó sobre la mesa hacia él. Contenía huellas digitales vinculadas a fondos mal administrados, dinero que él no recordaba haber autorizado. Alguien había desviado fondos de un proyecto de investigación a una corporación fantasma privada. Millones de euros sin justificar. «¿Me están acusando de fraude?», espetó Javier. «Estamos pidiendo una aclaración», dijo el presidente de la junta, Ricardo León, con voz fría como el mármol. Javier hojeó las páginas, con el corazón martilleando. Nada de eso tenía sentido. Nada coincidía con las aprobaciones que recordaba haber dado. Pero las marcas de tiempo no mentían. Su inicio de sesión, su autorización, su firma digital. Excepto que Javier no había firmado nada de eso. Alguien lo estaba incriminando. Alguien con acceso. Alguien lo suficientemente inteligente como para desmantelarlo, documento por documento. Su pulso se disparó. Su mente corrió. Pero aún así, todavía no pensaba en Carla. No consideraba que la mujer que desechó pudiera volver a importar. Y ciertamente no consideraba la posibilidad de que otro hombre, un hombre mucho más poderoso que él, pudiera estar observando en silencio cómo se desarrollaba todo. Al terminar la reunión, Javier se dirigió furioso hacia el ascensor, cerrando la carpeta de golpe. No vio la fina sonrisa formándose en los labios del presidente León. No sabía que ya se habían formado nuevas alianzas. Y no sabía que su caída ya había comenzado. Porque alguien estaba a punto de vincular cada pieza de su imperio, desmoronándose con la noche en que obligó a Carla a firmar esos papeles. 10. El nacimiento de los gemelos. Las contracciones comenzaron justo después del amanecer. Carla Robles había estado despierta la mayor parte de la noche, incapaz de sacudirse la extraña presión en la parte inferior del abdomen.
Intentó respirar, achacándolo al estrés o al movimiento de los bebés. Pero cuando el dolor se agudizó, curvándose a través de ella como un alambre caliente, supo que era el momento. El miedo se apoderó de ella de inmediato. No le tocaba aún. No ahora. Sus manos temblaban mientras marcaba el único número en el que confiaba. Adrián contestó al primer timbrazo. «Carla, creo que algo está pasando». Él no hizo preguntas. No perdió un segundo. «Voy para allá, no te muevas». Minutos después, aunque se sintieron como horas, él estaba en su puerta, quitándose el frío del amanecer, mientras la tomaba en brazos con una dulzura que desmentía su tamaño y fuerza. «¿Estás bien? Te tengo». Su voz era firme, la calmaba mientras contracción tras contracción la recorría. El viaje en taxi al hospital fue un borrón de dolor, miedo, y Adrián murmurando tranquilas palabras de apoyo a su lado. Para cuando llegaron, las enfermeras la llevaron en una silla de ruedas, apresurándola por pasillos luminosos que olían a antiséptico y urgencia. «Llegó pronto», murmuró una enfermera. «¿Gemelos?», preguntó otra. «Embarazo de alto riesgo. A neonatología». Carla cerró los ojos. No ahora, no todavía. No cuando el mundo finalmente no se sentía como si se estuviera derrumbando bajo sus pies. Adrián se quedó cerca todo el tiempo, su mano envuelta alrededor de la suya, mientras los médicos sujetaban monitores a su vientre. El sonido de 2 pequeños latidos llenó la habitación. Rápidos, revoloteando, luchando. Las lágrimas corrieron por sus mejillas cuando los escuchó. «Son fuertes», dijo el médico. «Quieren estar aquí». Su pecho se abrió en una inundación de alivio. Las horas parecieron pasar en minutos. Las enfermeras se movieron rápidamente. Los médicos daban órdenes. Las máquinas emitían pitidos constantemente. Adrián se mantuvo como un muro inamovible a su lado, su pulgar rozando sus nudillos cada vez que ella gritaba. «¡Adrián!», jadeó ella a través de otra contracción. «Tengo miedo, lo sé», murmuró, inclinándose cerca. «Pero no estás sola. Estoy aquí. No me voy a ir a ninguna parte». Ella le creyó. Por primera vez, le creyó por completo. Y luego, justo antes del mediodía, mientras la luz del sol se derramaba sobre el suelo blanco estéril, llegó el primer bebé. Un llanto atravesó la habitación, débil, pero feroz. «¡Es un niño!», gritó una enfermera. Carla sollozó mientras levantaban al pequeño bebé brevemente a su pecho. Era pequeño, rosado, luchando pero decidido. Su corazón explotó con un amor tan repentino y poderoso que casi dolió. Minutos después, un segundo llanto. Una niña. Carla se rió entre lágrimas, exhausta y abrumada, mientras la enfermera colocaba a la pequeña contra su hombro. 2 milagros, 2 pedazos vivos, y respirando de su corazón. «Lo lograste», susurró Adrián, con la voz ahogada, cepillándole la frente húmeda. «Carla, lo lograste». Ella lo miró, con los ojos brillantes. «¿Estamos bien?», preguntó. «Estás más que bien», dijo él en voz baja. «Eres increíble». Los bebés fueron llevados a la unidad neonatal para su monitoreo. Carla los vio irse, el miedo tirando de sus costillas, pero el orgullo hinchándose aún más fuerte. Eran luchadores, al igual que ella se había visto obligada a ser. Más tarde, en la tranquilidad de su habitación de hospital, Adrián se sentó junto a su cama. Sin cámaras, sin caos. Solo ellos dos y el suave zumbido de máquinas distantes. «Nos salvaste hoy», murmuró ella. Él negó con la cabeza. «Te salvaste a ti misma, Carla, y los salvaste a ellos». Ella dejó caer los ojos cerrados. El agotamiento la arrastró. Pero antes de que el sueño la reclamara,
El último pensamiento que pasó por su mente fue este. Su vida no estaba terminando. Acababa de comenzar. Y en algún lugar al otro lado del país, Javier Torres estaba a punto de descubrir la verdad que lo destruiría. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte la continuación explosiva de esta historia.